es de las pocas veces que se han puesto de acuerdo con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, nos dice que intensifiquemos el tratamiento en forma secuencial tras el fracaso. Entonces nosotros, cuando seguimos ese consejo y lo hacemos en forma secuencial, hacemos un paradigma de tratar el fracaso. Y entonces va a ser muy poco probable que controlemos al sujeto. Y ahí tienen cómo le pasa a este sujeto. Ustedes pueden ver que esa franja en gris es entre 7 y 8,5%. Es decir, en todos esos años que están viendo jamás se controló. Entonces lo empiezan con una dieta. Luego le dan un antidiabético oral en monoterapia. Luego le hacen un ajuste a la alza del antidiabético oral en monoterapia. Luego le combinan antidiabéticos. Luego dicen, pues ahí te va tu insulina basal para que te eduques. Y finalmente te doy tu antidiabético oral con múltiples inyecciones para que estés en hipoglucemia toda tu vida. ¿Y lo metí a control? Pues no. O sea, entonces, ¿de qué se trata? ¿Yo realmente le doy un antidiabético a un sujeto para bajarle el azúcar? Me pregunto yo. Pues claro que no. Yo le doy a una persona un tratamiento para que no haga eventos cardiovasculares. Y si está por arriba de 7 su hemoglobina glucosilada 1C, no le estoy disminuyendo el riesgo en lo más mínimo. O sea, estoy haciendo mal mi tarea. Entonces, lo que necesitamos hacer es, se está yendo más de la trompa. Este es el famoso algoritmo de la ADA y la EASD, o sea, la Asociación Estadounidense de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. La base del tratamiento es una alimentación saludable, control de peso y aumento de la actividad física. Entonces muchas veces dicen, no, pues es que ¿cómo? No, ¿cómo que cómo? O sea, la actividad física es el mayor contribuyente a que la gente se enferme. Entonces, por favor, ya quitémonos la idea de la cabeza que los refrescos embotellados son los malos del cuento, hombre, por favor, ¿sí? Ya necesitamos estar en la realidad. Y ahí les va un dato del estudio de las enfermeras de Harvard para que nos quitemos todas las telarañas de la cabeza. Tomaron a las señoritas enfermeras que las tienen años siguiendo y las dividieron en quintos de actividad física. Una vez que tuvieron 20% de actividad física, las volvieron a subdividir en aquellas que uno o ambos de sus padres tenían diabetes. Entonces, cuando tomaron el grupo de las que sus papás o uno de sus padres tenía diabetes y compararon a las más activas con las más inactivas tenían 65% más de riesgo de hacer diabetes. Y uno dice, tiene sentido, tengo la carga genética, no me muevo, pues me tengo que enfermar. Pues eso no es nada si ustedes lo comparan con las que no tienen la carga genética, porque resulta que cuando ustedes toman a las 6 enfermeras más activas y las comparan con las más inactivas nada más tienen 100% más de riesgo de hacer diabetes, es decir, el doble. Y ninguno de sus padres tenía diabetes. Entonces, eso quiere decir que la falta de actividad física literalmente provoca diabetes. Y aquí no les preguntaron ni qué comían, ni mucho menos qué bebían. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos diseñados genéticamente para movernos. Los primeros seres humanos en el planeta Tierra no comían todos los días. Eran nómadas, cazaban su alimento. Entonces estamos diseñados para guardar energía. Y resulta que ahora nos hemos convertido en sedentarios de alto rendimiento. Tomamos la escalera eléctrica para ir al mezanín, el elevador no más para subir, para bajar del primer piso, por amor de Dios. Tomamos el auto para ir a 2 cuadras. Entonces nuestro cuerpo se adapta. No está diseñado para ahorrar, para estar en ese completo ahorro energético. Entonces, si ustedes ven, esta es la base. Y luego dice, iníciale con qué, pues obviamente con metformina. Metformina fue el primer antidiabético que logró probar que disminuía desenlaces duros. Y luego ellos dicen, le puedes dar una sulfurilurea, le puedes dar una tiazolidinediona, le puedes dar un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, le puedes dar un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, le puedes dar un análogo del receptor del péptido parecido al glucagón tipo 1 o le puedes dar insulina. Y ellos dicen, escoge el que tú quieras. Yo les diré que no les hagan caso, mejor háganle caso a los endocrinólogos, porque los endocrinólogos dicen
La evidencia no dice que tú le des el que tú quieras. La evidencia dice que después de la metformina, los que más evidencia tienen son los análogos del GLP-1. Y si me voy a los orales, son los inhibidores del SGLT2, muy por arriba de los inhibidores de la bipedilpeptidasa 4. Y entonces, si no es suficiente, voy a tener que combinar 3, y si no, finalmente me voy a ir a una combinación que tenga un inyectable, sea un análogo o sea la insulina. Pero aquí es lo que sucede en la vida real. Aquí lo que nos dicen las guías es, chécale cada 3 meses, y eso es lo que realmente pasa. Se llama inercia clínica. En la inercia clínica yo me estoy dando cuenta que no estoy llegando a la meta de presión arterial, no estoy llegando a la meta de ácido úrico, no estoy llegando a la meta de hemoglobina glucosilada 1C, no estoy llegando a ninguna de las metas en mi perfil de lípidos, pero no le ajusto nada. Y entonces ahí lo tienen. El tiempo promedio que tiene un sujeto con hemoglobina glucosilada 1C por arriba de 8 es 1.6 años. Y todavía más triste, el tiempo promedio que está por arriba de 8 en tratamiento doble son casi 7 años. Más 7 años que ya tenía enfermo antes del diagnóstico son 14 años de daño vascular. Entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad de acabar por completo con la inercia clínica, porque aquí lo están viendo, ¿sí? La diabetes mellitus es responsable de 100 amputaciones a la semana, es la principal causa de pérdida de visión prevenible en las personas de edad productiva, es un factor de riesgo para insuficiencia renal, infarto del miocardio y evento vascular cerebral, que así es su nombre correcto. Hay gente que sigue diciendo accidente cerebrovascular. Discúlpenme, los accidentes son de tránsito. Estos son eventos vasculares cerebrales, y ahí tienen 2007 a 2012. Angina creció casi 70%. La insuficiencia cardíaca es verdaderamente pavorosa, más de 100%. Lo mismo que el evento vascular cerebral, 60% más amputaciones, casi se duplica la terapia de reemplazo renal, sea diálisis peritoneal en cualquiera de sus variedades o sea hemodiálisis, y finalmente aumenta una tercera parte de la retinopatía. Y entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que los sujetos hagan este tipo de complicaciones. Entonces tenemos que empezar tempranamente combinando medicamentos. Entonces, si yo tengo una hemoglobina glucosilada 1C elevada basal, si yo pienso que lo voy a arreglar con pura metformina, es algo que no va a ser posible. Entonces, realmente el tratamiento secuencial no tiene suficiente eficacia para muchos pacientes. Y ustedes pueden decir, bueno, eso es para los que la tienen elevada. Pues ahí les da un dato revelador. En este país, cuando nos llega por primera vez un paciente con diabetes a ser tratado, su hemoglobina glucosilada 1C es de 10.4%. Entonces, pensar que lo voy a controlar con metformina es un sueño de opio. Entonces, yo necesito ver cómo puedo modificar para que esta enfermedad no se complique, y lo que tengo que usar son mecanismos de acción novedosos que pueden complementar. Y esta gráfica es absolutamente espeluznante. Aquí están viendo la proporción de sujetos que alcanzan el control, es decir, una hemoglobina glucosilada 1C menor de 7, dependiendo de con cuánto ingresaron. Y vean que son casi 220 estudios aleatorizados y controlados, y casi 80,000 sujetos. O sea, no son numeritos. Y aquí están viendo el caso de México, ¿sí? Si yo tengo un sujeto que llega con una hemoglobina glucosilada 1C inicial menor o igual a 7,5, tengo el 60% de probabilidad de llevarlo a control. Pero mi realidad es esta: llega con una hemoglobina glucosilada 1C mayor de 10 y mi posibilidad de llevarlo a control asciende al fabuloso 7%. Entonces necesitamos ser muchísimo más agresivos en el buen sentido de la palabra, y ahí están viendo que cuando yo logro controlarte, realmente voy a hacer una diferencia. ¿Y a qué me refiero? Yo no les voy a decir aquí con qué van a tratar a sus enfermos, porque ustedes son los expertos. Yo lo que les voy a decir es por qué los deben controlar rápido. Eso sí se los puedo decir, porque la evidencia lo dice. El concepto de memoria metabólica surgió en Alemania. Hay un grupo de hospitales que no importa qué edad tienes al momento del diagnóstico, no importa tus condiciones, a ti te controlan con insulina. Y una vez que ya estás controlado, te migran un oral. Y ellos han logrado demostrar que 10 a 15 años después, aquellos que controlaron rápidamente con insulina se complican mucho menos. Entonces, cuando esto surgió, pensaron que era la insulina.
Pero después, la siguiente acción que logró probar que podía provocar memoria metabólica fue la actividad física. Entonces ellos tomaron un grupo de mujeres obesas, las hicieron bajar de peso única y exclusivamente a expensas de aumentar el gasto energético, es decir, de hacer actividad física, y en la segunda parte del estudio, más de un año después, les pusieron un plan de alimentación y lograron bajar en ambas etapas 11 kilogramos de peso, que es un montón. Pues resulta que estas mujeres les hicieron una curva de tolerancia a la glucosa antes y después de lo que les acabo de platicar, y después de 2 años de hacer actividad física, 1 año de hacer un plan de alimentación correcto, tenían una curva después de 75 gramos de glucosa anhidra, una curva de tolerancia a la glucosa oral, idéntica a la de una persona sin diabetes y sin sobrepeso. Entonces, ahora sabemos que lo importante no es con qué me bajas el azúcar, sino lo rápido que lo haces. Y aquí tienen esta demostración. Ustedes saben que el profesor Ralph DeFronzo es una persona que él personalmente tiene diabetes y que lo que contra lo mucha gente cree no es endocrinólogo, es nefrólogo. Bueno, él tuvo estoy seguro que lo han visto muchas veces en muchas pláticas, él es el autor del famosísimo estudio o de la famosa gráfica del octeto ominoso, es de su autoría. Y él lo presentó por primera vez cuando él presentó lo que para la Asociación Estadounidense de Diabetes es el máximo tributo que le dan a alguien que ha consagrado su vida al estudio de la diabetes, que es la conferencia Banting. Y se llama así en honor a Banting y a Best, que fueron premio Nobel de Medicina en 1923 porque fueron los primeros que le administraron insulina a un sujeto humano. Bueno, él en esa presentación del octeto ominoso dijo que iba a hacer un estudio donde iba a comparar el tratamiento escalonado con tratamiento triple inicial con exenatida, el prototipo de los análogos del GLP-1, con metformina y con pioglitazona, una de las gasolinedionas tan llevadas y traídas. Y lo que él logró probar es lo que están viendo aquí. Resulta que si tú me tratas agresivamente, por tanto me controlas muy rápido, tienes muchísimo menos posibilidad de caer en descontrol. Y también lo pueden ver aquí, como las disminuciones, si esta pila funcionara, de la hemoglobina glucosilada 1C, aunque son semejantes, siempre están por debajo. Es decir, es importante no solamente que yo te controle, sino que te controle rápido. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas lo que voy a hacer es provocar memoria metabólica. Y entonces nos tenemos que referir a un estudio muy famoso que ustedes oyeron hace muchos años, para ser exactos, el 2001, que fue el famoso TPP, el Proyecto de Prevención de Diabetes. Ahí tomaron sujetos que tenían ya sea glucosa alterada en el ayuno o intolerancia a la glucosa y los dividieron en 4 grupos. Un grupo le dieron troglitazona, brazo que se tuvo que cancelar porque la troglitazona, que era el prototipo de las gasolinedionas, resultó ser tremendamente hepatotóxica y se tuvo que cancelar. Un brazo con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, y otro brazo con cambio del estilo de vida, caminar 30 a 45 minutos 4 o 5 veces por semana, comer más fibra y bajarle a las grasas saturadas, que propició una disminución del peso basal del 7%. Esto, como todos ustedes saben, llegó a que los que tomaron metformina tuvieran una disminución de la conversión del 32%, los que caminaron a buen paso y comieron más fibra tuvieron una disminución de la conversión del 58%, con una disminución estadísticamente significativa superior a la metformina. Y eso lo saben ustedes desde hace 16 años. Lo que no saben es que el año pasado se publicaron, pero ahí les va. El 30% de los que estuvieron en el plan de bajar de peso a expensas de comer fibra y caminar, no solamente no evolucionaron a diabetes, regresaron a tolerar normalmente los hidratos de carbono. La tercera parte. Bueno, 12 años después, ese 30% sigue tolerando normalmente los hidratos de carbono. Y ya no camina. Caminó el momento del estudio, la actividad física literalmente provoca memoria metabólica. Entonces ustedes están viendo ahí que hay una serie de cosas que se forman cuando yo estoy descontrolado, se forman
productos finales de la glucosilación avanzada, se forman especies reactivas de oxígeno y son de las múltiples explicaciones de por qué hay daño a todo nivel, tanto micro como macrovascular. Esas gráficas que ustedes están viendo están tomadas del LUCA-PDS y lo que el LUCA-PDS probó, y ahorita lo van a ver en cifras, es que aunque inicialmente no logró demostrar disminución de eventos duros, a la larga sí lo hizo y ahí lo tienen muy claramente. Cualquier desenlace relacionado con la diabetes, en el 97 tuvo una reducción del 12% con una P significativa, en el 2007, 10 años después, tiene una reducción de riesgo relativo que sigue siendo estadísticamente significativa, lo mismo que la enfermedad microvascular y lo mismo que la mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, ustedes pueden ver que el infarto agudo del miocardio, que no alcanzó la P en aquella época, 10 años después sí lo hace, y lo mismo la mortalidad por cualquier causa. Es decir, sí importa que me controles rápido, no importa con qué. Entonces es muy importante porque ellos no tenían la más pálida idea de lo que iba a surgir 10 años después. Nosotros lo podemos ahora analizar y esto es un dato muy revelador, porque si yo soy capaz de disminuirte la mortalidad cardiovascular, pero no le hago nada a la mortalidad por cualquier causa, en realidad yo lo único que estoy provocando es que te mueras de otra cosa, no que te mueras menos. ¿No se han puesto a pensar en eso, verdad? Entonces, si yo tengo una reducción del 13%, que es nada menos que el doble de lo que había visto 10 años antes, quiere decir que efectivamente vale la pena que yo te lleve a control metabólico lo más rápido posible, y esto es una chulada, como dirían en Chihuahua. Ahí lo que están viendo es qué hubiera pasado si yo te hubiera controlado rápidamente en el famoso estudio de los veteranos. El estudio de los veteranos metió sujetos que tenían muchos años enfermos, y entonces lo que ellos se dieron cuenta es que realmente la diferencia no estriba en qué hemoglobina glucosilada 1C alcanzo, sino qué tan rápido lo hago. Y aquí lo tienen en forma tabular. El LUCA-PDS eran pacientes vírgenes a tratamiento. En el Advance tenían 8 años con diabetes, en el ACOR tenían 10 y en el de veteranos tenían 11 y medio. La hemoglobina glucosilada 1C pasó de 7.1 a 7.5 a 8.3 y a 9.4 por simplemente la evolución de la enfermedad. Y ustedes pueden ver que las complicaciones, tanto micro como macro, sí disminuyen en el LUCA-PDS. En el Advance disminuyen las micro, pero no le hacen nada a los macro. En el ACOR lo tuvieron que suspender porque de hecho tenían más eventos y mortalidad. Y en el de veteranos realmente hubo una diferencia dependiendo o estribando en qué tan rápido los controlaron, independientemente de la evolución de la enfermedad. Y aquí tienen esto que hicieron los británicos, para que vean que son mucho más que los Beatles. 110,000 sujetos, hemoglobina glucosilada 1C mayor de 7 y los aleatorizaron. Por favor, la palabra randomizado, elimínenla de su léxico, es un barbarismo y abórtenlo. Aleatorizados a retrasar el tratamiento intensivo 6 meses o dárselo de inmediato. ¿A qué le llamaron intensivo? Darle 2 antidiabéticos orales o un oral más insulina. Y los midieron a 5 añitos y vean lo que pasó. Y no fue que se desmayó, sino que aumentaron los eventos cardiovasculares y el infarto. Y ustedes podrían, ¿cómo cuánto? Pues ahí les va el aumento del riesgo de diabetes, quiero decir de infarto, es nada más del 62%. Y de que tengo un evento cardiovascular, nada más es del 67%. ¿Vale la pena o no vale la pena controlarlos rápido? ¿Ustedes quieren que sus sujetos hagan infartos 5 años después? Estrictamente hablando, ni a ustedes ni a Hacienda les conviene eso. Entonces nosotros tenemos el famosísimo octeto ominoso de Ralph DiFronzo, y entonces nosotros siempre pensamos en las células beta, y yo les pregunto, ¿y las alfa qué? O sea, ¿para qué está diseñado el glucagón? El glucagón está diseñado para cuando a mí se me baja el azúcar. Sin embargo, en las personas con diabetes está comprobado que tienen hiperglucagonemia tanto en ayuno como postprandial. Entonces sí me importan las células alfa. Y luego está el aumento de la producción hepática de glucosa. Y luego está el defecto que tienen las sincretinas. Y hay que recordar que las sincretinas son defectos distintos. El péptido insulinotrópico dependiente del azúcar tiene cantidad normal, pero no funciona bien. El GLP-1 funciona bien, pero está en cantidad menor. Tenemos un aumento de la lipólisis. Tenemos un problema de disfunción en neurotransmisores. Y estos sujetos siempre los andamos regañando,
porque están muy gordos y comen mucho. Pero acuérdense de la santanera, todo tiene su razón. Y estos sujetos no comen porque son unos desobligados ni unos inconscientes. Comen porque tienen un defecto a nivel central y su umbral de satisfacción al comer es más alto. Entonces, en lugar de regañarlos, hay que darles algo que les ayude a que ese problema se componga. Y también tienen un problema de vaciamiento gástrico rápido. ¿Cuál es uno de los gatillos para que yo sienta hambre? Pues que tenga poca tensión a nivel de la cámara gástrica. Entonces dame algo que haga que se lentezca mi vaciamiento gástrico y no me regañes. Los pacientes nunca van a que los regañemos. Una vez llegó una paciente a mi consultorio y me dijo la recepcionista, va a entrar una viejita. Y efectivamente entró una pacientita, sí, pero ella era la hija, la viejita venía atrás. Y entonces la primera viejita me dice, yo le traigo a mi mamá para que la regañe. Y yo le dije, ¿y yo por qué rayos voy a regañar a su madrecita si ni la conozco? ¿Sí? Entonces, los médicos no regañamos, los médicos ocultamos, los médicos ayudamos, los médicos damos ejemplo, no regañamos. Y entonces luego vino la cuestión de la resistencia a la insulina a través del músculo, aunque este esquema está bastante federico y parece pata de pollo. Y finalmente, en la cuestión del riñón que nos reveló Ralph DeFranco, en donde nos dijo, espérame tantito, el riñón de la persona con diabetes se ajusta. O sea, normalmente nosotros empezamos a tirar azúcar cuando tenemos 180, pero estos compadres son capaces de reabsorber 350. Y entonces, ¿qué le puedo dar a cada quien? Pues si lo que yo tengo es un problema de lipólisis, le puedo dar una tiazolina diona. Si tengo un problema de incretinas, le puedo dar un análogo del GLP-1, le puedo dar un inhibidor de la peptidasa 4. Si yo lo que necesito es aumentar la secreción de insulina, le puedo dar secretagogos de insulina, pero también le puedo dar una tiazolina diona o le puedo dar un inhibidor de la peptidasa 4. Y si tengo un problema de hiperglucagonemia, le puedo dar a cualquiera de las incretinas. Puedo bloquear la gluconeogénesis hepática con una biwanida, es decir, ya tenemos de dónde. Esto ha evolucionado muchísimo. O sea, yo acabé la residencia en el glorioso Hospital Español el 28 de febrero de 1993 y lo único que había eran biwanidas, plural, porque todavía había fenformina, había sulfonilureas, ni siquiera se había lanzado clopidogrel, y se acababa de lanzar como el último alarido de la cumbancha la primera insulina recombinante. 24 años después, vean todo lo que hay. Y muchas veces tenemos conceptos equivocados en la cabeza. Uno dice, entre más nuevo es un producto, más caro es. Pues no es cierto. ¿Sí? Para todos los de ustedes que están tratando de cuidar el bolsillo a un sujeto y le prescriben un inhibidor de la peptidasa 4 que tiene alrededor de 0.7 de disminución de hemoglobina glucosilada, no sé, pensando que un inhibidor de SGLT2 es más caro, pues les tengo noticias, cuestan exactamente lo mismo. Y de hecho la metformina de las combinaciones fijas literalmente no se le cobra al enfermo, cuesta lo mismo que la sal sola. Entonces, preguntemos y el sujeto nos dirá. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y conste que lo concluimos a tiempo. Hay una serie de necesidades no satisfechas. Es un problema de salud global que conduce a aumento de la mortalidad a edades productivas, aumento de la morbilidad y que cada vez es un contribuyente terrorífico a la economía económica de la economía de la salud. Al momento del diagnóstico ya hay un daño establecido y realmente tenemos barreras para el tratamiento eficaz y oportuno que tenemos que ir rompiendo. Para el manejo de la diabetes mellitus se deben tomar enfoques proactivos teniendo en cuenta a nuestros enfermos, la fisiopatología de la enfermedad que conocemos cada día más y la seguridad. Breves palabras sobre la hipoglucemia. Siempre nos han dicho y sigue siendo cierto que cualquier episodio de hipoglucemia, por leve que este sea, daña el sistema nervioso central. Ahora sabemos que cada episodio de hipoglucemia, aun siendo leve, aumenta el riesgo cardiovascular de nuestros enfermos. Un sujeto que está en insulina en cualquiera de sus esquemas, incluyendo una sola inyección de insulina basal, hace por lo menos 2 episodios de hipoglucemia entre al día y a la semana. Entonces tenemos que reflexionar. En la diabetes está perfectamente justificado el tratamiento combinado temprano. El control temprano va a retrasar la progresión de la enfermedad, como lo vieron ustedes en las cifras, y los nuevos enfoques de tratamiento de la diabetes contemplan hacer frente a la fisiopatología del objeto luminoso
usando combinaciones de medicamentos con mecanismos de acción complementarios y perfiles de seguridad aceptables. Y con esto les agradezco infinitamente el enorme favor de su atención. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio esta excelente charla. Como siempre, doctor, es un gusto tenerte aquí con nosotros.